Y empezamos a pulsar el tema de los remises, porque al mismo tiempo, obviamente, tienen que crecer los importes de las empresas de remises motivados por, sobre todo, los precios de los combustibles. Sí, y Caraballo decía que menos gente, digamos, tomaba el colectivo. Y uno dice, bueno, no toma el colectivo, tomará el remis. Sí, bueno, pero lo que pasa es que el mismo recorrido que te cuesta 14 pesos en colectivo, Bueno, no sé, digo, yo hoy no te sé. cuesta 200 mangos venir de allá donde... Está bien, pero digo, la desde gente... la otra ciudad que tiene concesión del Uruguay al suroeste. Está bien, no sé, más allá de la cuestión económica, la gente no toma colectivo. En un momento el colectivo dejó de tomarse porque apareció el remis. Sí, Y pero era una opción económica. no sé, bueno, no Muy sé económica. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Presenta la siguiente entrevista Asociación Bancaria. Mario Waterloo es el titular de la empresa de remises Acción. ¿Cómo estás, Mario? Gastón y Juan Izaguirre te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a la audiencia. Sí, lo estaba escuchando y estaba pensando que el remis pasó también hace bastante, desde el 92 que estamos, y hemos pasado por varias crisis. Pasamos por el 2001 y siempre estuvo, comparándolo con el colectivo cayó en una crisis y desapareció. Sí. Y ahí fue el remis subsistió y aguantó la problemática, y todavía seguimos, así que tenemos experiencia en sobrevivencia, pero más allá de esto sí sentimos enormemente la situación, y hay una diría que una doble trompada. Por un lado, hay una cantidad menor de viajes, eso por un lado, y por otro lado lo que se recauda alcanza por menos. O sea, entendemos pero le pasa lo mismo al carnicero o al verdulero. Uno va a la carnicería y está tan caro que comparado con la época que hacíamos asado todos los domingos, nada que ver esa carnicería. Y la verdulería también, antes era muy barata la verdura, y ahora parece que te tienen que poner la verdura en caja fuerte. Bueno, el remis pasó más o menos lo mismo, tiene dos problemas. Es que la cantidad de viajes ha disminuido y lo que recauda le alcanza menos. O sea, es problemático el tema, y es general el tema que hay. Yo creo que el servicio ha venido desde que nació, se instaló, y nosotros hace más de 25 años que estábamos, vimos, por ejemplo, nosotros vimos a la madre embarazada, la llevábamos para el lado, por ejemplo. Después vimos cuando nacía la nena o era chiquita, la nena o el nene. Después cuando lo llevamos al jardín. Después ese mismo nene lo vimos llevar a la escuela primaria, lo llevamos a los actos, después llegó a la secundaria y lo vimos andar en grupo. Después lo vimos andar de novio. Y hoy estamos mirando ya los hijos de los hijos. O sea, nosotros somos parte de la vida de la familia de Concepción de Uruguay. Hace 25 años que vamos llevándolo para un lado, para el otro, y hasta muchas veces hemos sido hasta consejeros, porque los padres en cierta forma nos confían sus hijos y saben que decir, bueno, vayan al baile y tómese un remis que te traiga, y nosotros esa confianza la valoramos. Eso es por un lado. Por el otro lado, piensen en esto, nosotros somos los pies de la tercera edad. La mayoría de la gente mayor antes dependía del hijo, del yerno, que la llevaba y la trajera. Cuando aparece el remis, empieza a tener ala, visita a sus parientes, visita a sus amigas, viene a la hora que se le antoja con solo moneda. Bueno, en este momento, claro, aquel que tiene una jubilación mínima, que le aumentó el remedio, que le aumentó todo, el remis
le empieza a pesar. Entonces, ¿qué hace? Empieza a relacionarse menos. Aquel que viajaba qué sé yo, a los pueblos cercanos a visitar a su pariente, y bueno, antes sí lo hacía todos los fines de semana, iba a las casas del suegro, llevábamos toda la familia, y ahora está disminuyendo. O sea que esta crisis no solamente afecta el tema de la comodidad, sino que afecta las relaciones personales. Está bien, pero más allá de lo vital, digamos, e incluso podríamos pensar desde lo afectivo, ¿qué pasa en lo económico? Porque ¿qué pasa con el hombre del remis, el hombre que lleva a la familia, o que lo llevó o la llevará? Ese hombre trabaja más y gana menos. Sí. Se da dos cosas. Primero, trabaja mucho más horas y recauda menos. O sea, como trabaja mucho más horas, hay mucho más autos. O sea que tiene que competir con mucho más autos. Antes, al retirarse, siempre quedaba uno o dos, y ese uno o dos que quedaba trabajaba mucho más. Pero ahora son donde antes había uno o dos a cierta hora, ahora hay 10 para menos viajes. Se complica el tema, o sea, pero es el contexto, es el país que ha cambiado. Sí, nos han robado el país de cierta forma, nos han robado la tranquilidad, nos han robado las pequeñas cosas, los pequeños placeres, porque la gente no pretende en última instancia comprar dólares y irse a viajar por todos lados, tener el mejor auto. No, hay mucha gente que la satisfacción está en compartir una pizza, ir a comprar un helado, pequeños actos que hacía, que ir a la plaza o al parque a disfrutar con sus hijos. Ese pequeño acto que realmente por ahí iba a pie, porque el chico tenía toda la energía, iba a pie hasta el parque, pero a la vuelta el chico había perdido totalmente la energía y se volvía en remis. Hoy lo está midiendo, antes no lo medía, antes directamente iba y lo disfrutaba, ha cambiado, y eso también repercute en el remisero, porque nosotros vivimos de la gente, y si la gente no se mueve, también nosotros lo sufrimos. El servicio somos gente que hace mucho tiempo que está en esta profesión, gente que aún en la época buena apostó a esta profesión, y no es que cayó ahí porque no tiene nada. Ahora está empezando a aparecer gente de otro rubro que cae en el remis porque fracasó su rubro, y está ¿cómo decir?, complicando el mercado con la gente que realmente hace años que está en esta actividad y que vive de eso y le gusta la actividad de remis. Yo creo que aquel que cayó en el remis y le gustó el remis, se le complica hacer otra tarea, porque se acostumbra a trabajar muy libre, a trabajar muchas horas, a tener relación con las personas, a conocer al cliente. Nosotros eso es, insisto, de la parte afectiva, pero contame, porque el núcleo de la cuestión acá, para que nos entendamos, es cómo ha cambiado la vida del hombre que trabaja y la retribución que recibe por eso. ¿Cuánto cuesta hoy venir desde cualquiera de los barrios allá del suroeste al hospital, por ejemplo, o al centro a hacer un trámite? Mira, del centro hasta el hospital te sale más o menos 100 pesos. Oh. Es una locura. Del centro al hospital. Así que si yo quiero ir allá a los barrios de Villa de las Lomas Sur, por ejemplo, tengo que empezar en 200 pesos o más. Sí, te puedo decir que solamente si quería al hipódromo te sale casi 200 pesos. Por ejemplo, ¿y quién estamos quedando? El remis está quedando para cuando nos queda otra. A mí por ahí veo de noche cuando la gente va a pedir turno a las 3 de la mañana al hospital. O sea que tiene que hacer, si está en el hospital ya tiene problemas. O sea, si no, si está en el hospital es porque tiene una enfermedad, necesita quitar. Y a su vez tiene que ir a las 3 de la mañana, tiene que ir a remis. Se le complica a la gente en sí, y vos, viajan remis.
O sea, se está usando mucho el remis cuando se lo necesita, no queda otra. O sea, te estaba hablando de la tercera edad que no puede tomar un colectivo. O sea, es público para distintos servicios. A las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana que van a pedir turno al hospital, a las 3, 4 de la mañana cuando van a la terminal, se tiene que tomar un remis, no hay otro servicio. Y cuando en los barrios hay alguien que está, descompuesto o está por nacer una criatura, el remis es muy rápido. Claro. Si se pide una ambulancia, capaz demora más la ambulancia por el trámite administrativo que el remis. Entonces somos también la ambulancia y te digo, vos decís, bueno, vos la parte económica acá, pero todo lo afectivo afecta a la parte económica. Y la gente no es que no quiera apreciar el remis, pero vemos que cada vez le cuesta más. Y lo vemos el día lindo y la gente puede caminar, camina. Claro, a la vuelta por ahí si tiene chicos se cansan los chicos, entonces toman remis y lo van tomando. Pero vemos que la gente lo siente. Antes le costaba poco al cliente y a su vez al remis le servía esa plata. Claro. Nosotros vemos que cuando recaudamos ese importe que parece grande, cuando vamos al taller o vamos a comprar repuestos, vemos que, o cuando vamos a echar nafta, vemos que lo que queda es muy poco. Cada vez se le hace más difícil al remisero, que por un lado te dije que tiene menos viajes, menos cantidad de viajes, y por otro lado lo que recauda de esos menos cantidades le alcanza para comprar menos porque todo aumenta. Y esa es la situación real. Y me parece que el remis también es un reflejo de lo que le está pasando a todas las actividades comerciales. No se salva, yo creo que en este momento no se salva nadie en el país. Hay un contexto y una política que cada vez se está complicando y no es una cuestión de tal remisero o tal empresa, sino que es una cuestión, o tal ramo, es una cuestión general. Mario, Gastón Izaguirre te saluda. Tres cuestiones puntuales. ¿Cuál es la mínima que tiene hoy en día la empresa Acción? Sí, la mínima son 35 pesos. Bien. Y te cubre hasta 1 kilómetro. Eso es un litro de nafta, digamos. Claro. Bien. Claro, es 1 litro de nafta. Ahí está. Esa mínima, viste, se cobra así porque vos tenés que ir a buscar el pasaje. Vos sabés que el pasaje solamente se cobra cuando está arriba. Sí, no, lo entiendo, pero pregunto este costo que es el mínimo de una persona que se sienta al remis, vaya donde vaya, si sea una cuadra, 35 pesos. Sí. Superando ese mínimo tendrá que abonar un poco más. Claro. Segundo, ¿dónde han sentido más esta cuestión de crisis? ¿En la agenda o en el ocasional? Mira, se ha caído el tema de los fijos. Bien, en la agenda. Para la agenda, sí, de los fijos. O sea, antes era mucho para la escuela, todos los días, y ahora se está buscando la forma de buscar el remis cuando lo necesito, ¿no? Cuando... yo diría que en eso se ha sentido mucho. El ocasional, por supuesto, depende de la altura del mes, del clima, de la hora que sea. O sea, no es lo mismo a la noche, que no circula nadie. A la noche, por ejemplo, está circulando mucho por el tema de seguridad. Claro, sí. Capaz a la mañana ese mismo trayectoria se va a pie, pero a la noche que no hay nadie te toma el remis. Pero lo han sentido más en la agenda. Yo manejaba este dato porque hace poco subí un remis. El remisero me daba el ejemplo de los estudiantes de ir a la terminal y me decía, yo antes hasta le fiaba, los llevaba, no tenía problema, pero ahora los muchachos se agarran y se van caminando. Y un poco lo decía con algún sentido de bronca, en el sentido de la conducta que tenían, pero eso más que nada marca de que no solamente no se tiene, sino que tampoco se prevé tener, porque tampoco se tiene la prohibición de decir, bueno, yo voy a contar con un dinero como para que me pueda fiar algunos pasajes, ¿no? El remisero, claro, ni siquiera es eso. Sí.
Mario, y lo otro, lo último de mi parte, hablabas, ¿no?, de que es cierto que poner un remis se observa o se observaba como, ahí va la pregunta, como algo rentable, ¿no? Hoy en día poner un remis es rentable en esta situación. El remis, que antes estaba con 2 choferes, o sea, había un dueño del capital que era el dueño del auto y además que ponía 2 choferes, ese no existe, porque antes el auto daba para el dueño, daba para los 2 choferes, daba para pagarle a la base y la base daba para pagarle al operador. Y todo salía del auto. Eso ya no existe. Ahora está el dueño del auto manejando el propio auto. O sea, en realidad se está autogenerando un trabajo el dueño. Además, es tan caro el mantenimiento, es tan caro, porque no es lo mismo el cuidado que le puede dar el mismo dueño, que es el que tiene que pagar cuando se rompe, que el chofer que le cobran un cierto alquiler, entonces tiene que recaudar para eso, entonces se preocupa más en recaudar y no tanto en el auto. Lo que existía antes de 2 choferes y un auto que de un solo dueño, un capitalista, ya no existe más, porque no da lo que está dando, lo que está sobreviviendo y la están luchando son los propios dueños de sus propios autos, que lo están cuidando, o sea, cuidan por un lado que no tener gasto, o sea, que no se rompa, no circulan tanto, antes era barato el gas, barato esto, entonces los autos eran como una calecita, andaban por todos lados, ahora están mucho más parados, porque saben que cada kilómetro que hacen, no es solamente es caro el gas que le va aumentando, sino que es caro las cubiertas, es caro hacer los cambios de aceite, entonces cuida mucho el kilometraje y entonces reduce gasto por un lado y por otro lado al tener que distribuir solamente el dinero en él solo ya le queda un margen. Ahí sí, para trabajar uno solo le está dando y está dando hasta ahí, ¿no es cierto? Bien, Mario, bueno, agradecerte porque vamos viendo distintas cuestiones que hacen a la vida cotidiana y vemos, claro, para que se entienda mejor lo que dijiste al principio, como hay menos trabajo y el remisero tiende a trabajar más horas, con lo que hay cada vez más autos acumulados en determinado horario. Y eso se nota en las paradas de la terminal, por ejemplo. En los distintos lugares donde hay paradas, cada vez las paradas son más largas. Eso quiere decir que hay más autos parados. Y ese es el gran tema que hoy por hoy nos preocupa a todos, porque estamos llegando, digamos, toda esta Pac-Man que está consumiendo los bolsillos argentinos, está llegando a lugares donde nunca había llegado hasta ahora. Sí, mirá, hay ciertos síntomas, por ejemplo, vos ves a ciertas horas chicas caminando solas, con mucho miedo, porque vos ves que no miran para ningún lado, y es porque no tienen un mango o sea, si tuvieran un plata, estoy seguro que tomarían un remis, pero es como, hay que decidir, o salgo y hago mi vida, o me quedo encerrada. Y bueno, salen, y entonces se comen todo un viaje caminando, con miedo, van caminando y con miedo, te das cuenta que la chica va caminando con miedo, pero a esta situación estamos, o gente que viene desde lejísimo con una valija, que va a decir, pero ¿cómo puede ser? Por la poca plata que hay, que no sale grande, vos lo ves que vienen desde el puerto caminando con una valija, quiere decir que no hay mango, o sea, hay gente que realmente le está complicando, y eso se traslada también al remis, o sea, es todo un efecto dominó de una sociedad que ha cambiado, que habíamos estado bien, o sea, había muchas cosas para corregir, pero relativamente estaba bien distribuida, todos teníamos algo, capaz la discusión era no si faltaba plata, sino cuánto le correspondía a cada uno. Todos tenían, se daba, nosotros los remises el día que cobraba la gente nos damos cuenta que íbamos, veníamos,
y era todo un efecto de que el que de la panadería vendía más, y como la panadería vendía más, después tomaban los más empleados, y esos empleados tomaban remis, y todos ganábamos. Todo eso se está cayendo. Y bueno, esta es la realidad de los efectos que por ahí de decisiones políticas que han tomado, que cada vez se restringe más el mercado, y todavía no hay tantos despidos acá en Concepción de Uruguay, pero si viene eso, nosotros que tuvimos la experiencia del 2001, nosotros pasamos en el 2001, en esa crisis, de tener 70 autos a tener 20. O sea, se fueron cayendo los autos porque, claro, llegaba un momento en que la actividad no daba, y es espantoso, es complicadísimo eso. Y bueno, y uno dice, pero ¿qué ha cambiado? Si yo no solamente estoy trabajando lo mismo que antes, sino que estoy trabajando más. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Y no es que uno haga mal, es el contexto que está mal. Mario, muchas gracias. No, por favor. Mario Waterloo es el titular de la empresa Acción Remises. Creo que es la más, junto con Servimás, de las más antiguas de la ciudad. Qué panorama complejo, ¿no? Porque en otros